empresa pagó adecuadamente sus tributos. Eso es control tributario intensivo. Cuando la administración tributaria ejecuta sus acciones de fiscalización con base en la información que está en poder de quién? Del contribuyente. Control tributario intensivo. Pero también existe el control tributario extensivo, que es cuando la administración tributaria ejecuta auditorías, ejecuta determinaciones tributarias con base en la información que está en poder de ella misma. Es decir, no tiene que ir donde el contribuyente, sino que ya esa información la tiene en su poder, hace controles cruzados y le notifica simplemente cuál es la diferencia. ¿Cuál es el cambio de paradigma que vamos a vivir en los próximos años? Bueno, que nuestra administración tributaria, ahora que cuenta con mayores recursos de fiscalización en contra de los contribuyentes, bueno, muy posiblemente vamos a ir de un sistema que tradicionalmente ha sido muy de control tributario intensivo, es decir, del auditor tocando la puerta de la empresa. Ahora vamos a pasar a un mayor control tributario extensivo porque la administración tributaria ya va a tener la información en su poder bien ordenada, va a tener la capacidad de procesarla, de detectar diferencias y notificarnos esas diferencias. ¿Qué debemos hacer frente a eso? Bueno, tenemos que aumentar nuestros controles internos, tener un mayor ordenamiento de los temas contables y de los temas fiscales. La contabilidad es la piedra angular de toda compañía. Entonces, si nosotros tenemos un orden contable y, por ejemplo, y voy a citar un ejemplo que vimos hace unos pocos días, eh, por ejemplo, la administración tributaria eh, realiza efectivamente lo que indiqué hace algunos minutos, va al inventario de una empresa y con base en las facturas electrónicas ya llegan prácticamente con un inventario previamente elaborado por parte del auditor de Hacienda y empieza a hacer la revisión en en la compañía y detecta diferencias, ¿verdad? Entonces, consulta que a qué se deben esas mermas en el inventario para la venta. Y entonces la respuesta es que hubo algunos de los productos para la venta que hubo que dar de baja porque estaban en descomposición, ya no servían para tales efectos. Y entonces el auditor dice, bueno, ¿y dónde está la certificación de contador público autorizado respecto a la destrucción de ese inventario? Y en este caso, pues sí contábamos con la certificación. Entonces se le presenta al auditor la certificación y entonces se da por satisfecha la respuesta. ¿Cuándo empiezan a surgir los problemas tributarios? Bueno, cuando tenemos falencias de ese tipo, que tal vez hacemos destrucciones de inventario, pero no tenemos la certificación de contador público autorizado dando fe de dicha destrucción. Entonces, ¿cuál es ese cambio de paradigma? Bueno, que la administración va a tener cada vez más armas, pero nosotros, como contribuyentes, tenemos que entonces ordenarnos aún más para que en el momento en que tributación llegue, tener la capacidad de dar respuesta. Esa es una idea fundamental de la mañana de hoy. Tenemos que tener la capacidad de dar respuestas a Hacienda cuando nos consulta y esas respuestas, obviamente, respaldadas con prueba. Temas de facturación electrónica. Como ustedes pudieron darse cuenta a través de los múltiples medios de prensa, charlas y muchas conversaciones que ha habido últimamente, la administración ahora en este nuevo afán de modernización de sus sistemas informáticos, pues ha impulsado una modificación en facturación electrónica. Pero esa modificación realmente, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque tal vez a veces perdemos de vista esto que yo les indicaba, que ahora la tecnología, los impuestos están muy de la mano. Entonces, las modificaciones en factura electrónica usualmente tienen dos elementos o dos formas de implementarse. Por un lado está el tema tecnológico, que en el tema tecnológico ustedes tienen que conversar con su proveedor de factura electrónica. El proveedor de factura electrónica es una empresa que tiene que mantenerse actualizada
en relación con los cambios en las estructuras que solicita la administración, que solicita el Ministerio de Hacienda. Me ha tocado ver algunas empresas que tal vez el departamento financiero, el departamento tributario, contable, andaban muy estresados corriendo de aquí para allá buscando información, cuando realmente las empresas que brindan servicios de facturación electrónica usualmente tienen canales de comunicación muy fluidos con la administración tributaria, porque ellos tienen que ponerse de acuerdo en múltiples temas de naturaleza informática. Entonces, el primer consejo de la mañana de hoy es que cuando salen todos los cambios, porque estos cambios que hay este año en facturación electrónica, no van a ser los únicos. Facturación electrónica va a estar constantemente actualizándose, así como se nos actualiza una aplicación en el celular o como se nos actualiza la computadora. Bueno, en materia tributaria va a ser igual. Ellos tienen que constantemente estar actualizando. Entonces, la primera parte tecnológica le corresponde a el proveedor de facturación electrónica estar en contacto con la administración, entender cuáles son los cambios y ejecutarlos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ustedes en su empresa hagan una factura, esa factura viaje hacia Hacienda y no tenga ningún inconveniente. Ustedes pueden cumplir con toda la parte de fondo, pero si la parte informática falla, simplemente los sistemas de Hacienda van a rebotar la factura. Entonces, el primer punto fundamental es comunicación con mi proveedor de factura electrónica, entender que ya está ejecutando los cambios técnicos para que las facturas salgan bien y no tener ningún inconveniente en esa parte. Después, la otra, eh, el otro elemento de facturación electrónica son ya los temas un poco más de fondo. Entonces vamos a ver uno por uno cuáles son esos cambios más relevantes desde la perspectiva del fondo, de que ahí sí tengo un deber formal tributario. Y uno de esos cambios es la creación de un nuevo comprobante autorizado por Hacienda. Recuerdan que hace muchos años existía la famosa factura timbrada, ¿verdad? Que eran facturas autorizadas por Hacienda, pero que había que hacer un trámite para que fuesen facturas timbradas por el tema del consecutivo, por el tema de la oficialidad del documento y demás. Y de ahí incluso quedó mucho ese dicho, decir factura timbrada, ¿verdad? Aquello que llamamos factura timbrada realmente evoluciona a un concepto de comprobante electrónico autorizado y que hasta el día de hoy, por ejemplo, teníamos la factura electrónica, el tiquete electrónico, que recordemos el tiquete electrónico, yo lo entrego cuando mi cliente no requiere la factura, por ejemplo, para respaldar un gasto. Ocurre mucho en las estaciones de servicio, por ejemplo, si una persona llega y tal vez es un asalariado que no le interesa el comprobante, pues él pide, no pide factura, entonces lo que se emite es el tiquete electrónico de pago. También existía hasta el día de hoy y seguirá existiendo, pero los comprobantes que existían es factura electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito y débito electrónica. Y ahora la administración crea este nuevo comprobante denominado recibo electrónico de pago. Este recibo electrónico de pago está muy vinculado a una norma que ya la vamos a ver, que es el artículo 27 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. ¿Por qué? Porque dice el reglamento de facturación electrónica que si yo ejecuto una venta a crédito y voy a diferir el pago del impuesto al valor agregado, entonces yo tengo que emitir un recibo electrónico de pago. ¿Y por qué tiene eso que ver? Porque veamos lo que establece el artículo 27 de la ley de impuesto al valor agregado. Vean que dice que se refiere al tema de la liquidación y el pago del impuesto. Pero vean ustedes que en el párrafo aquí que yo subrayé, dice que en la venta de bienes o prestación de servicios a crédito que realicen contribuyentes en su condición de trabajadores independientes, prestadores de servicios profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas o productores inscritos ante el MEIC o ante el MAG
el contribuyente deberá pagar el impuesto respectivo a más tardar 90 días posteriores a la emisión de la factura electrónica. ¿Qué es lo importante con esto? Que esta norma, que dicho sea de paso, a veces es poco conocida, es una norma que no todas las personas conocen. Ustedes saben que a veces nos pasa que emitimos una factura y como corresponde al mes y 15 días yo tengo que pagar el IVA. Pero a veces ocurre que mi cliente no me ha pagado. Entonces, a mí prácticamente me toca financiar ese IVA, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice esta norma? El artículo 27, que yo puedo no pagar el IVA al mes y 15 días, sino diferirlo a 90 días. ¿Para qué? Para esperar que el cliente me pague la factura y yo por ende contar con los recursos para eh, poder pagarle a Hacienda, básicamente. ¿Verdad? No tener que financiar Hacienda, sino extender el plazo en el pago. Pero esa norma, digamos, estaba un poco, eh, le faltaba como que Hacienda tuviera una forma de amarrarlo en el sistema y saber cuándo se presentaba esa circunstancia. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Que si yo quiero, con esta nueva reglamentación en materia de comprobantes electrónicos, bueno, si yo quiero diferirlo a 90 días, entonces yo elaboro el recibo electrónico de pago y muy posiblemente en los nuevos formatos de declaración de impuesto al valor agregado, pues también tengo alguna casilla para especificar que lo voy a pagar no al mes y 15 días, sino a 90 días, con base en el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que como pueden ver, y por eso puse la cita expresamente y subrayada, la norma es clara, la norma habilita a, a las empresas a ejecutar ese tipo de táctica. ¿Para qué? Para cuidar mi flujo de efectivo. Todas las empresas tenemos la tarea de cuidar muchísimo el flujo de efectivo. Entonces, esta es una norma que nos permite cuidar el flujo y no tener que financiar el IVA cuando un cliente no me paga y a mí ya me toca pagarle a Hacienda el 13% que le apliqué. Realmente es un tema interesante e importante que se lo lleven con apunte la mañana de hoy. Otro de los cambios que son importantes que ustedes tengan en cuenta es que la administración tributaria desde hace bastantes meses anda detrás del tema de ordenar no solo los contribuyentes o las empresas que están inscritas en Hacienda, sino también cuáles son sus actividades, qué es lo que desarrollan. Eso posiblemente muy ligado al hecho de que cuando Costa Rica se unió a la OCDE, dentro de todas las auditorías y revisiones que hizo la OCDE para aceptar a Costa Rica, en algún momento a la OCDE, que bueno, ustedes saben, la OCDE es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un organismo internacional donde están agrupadas las economías más grandes e importantes del mundo. En Costa Rica recientemente fue invitado o fue aceptado como parte de este organismo internacional, que es muy importante porque intercambian información y buenas prácticas entre los países. Pero en materia tributaria la OCDE es muy infalible. Y ya vamos a ver tema de precios de transferencia, pero para citar un ejemplo, todo lo que hoy conocemos como precios de transferencia, todo el cumplimiento de precios de transferencia, nace de la OCDE. Entonces, cuando Costa Rica está en el proceso de adhesión a la OCDE, a dicho organismo le llamó la atención que a nivel del registro nacional habían, este, entiendo que casi las 900.000 sociedades mercantiles, pero a nivel de el registro de contribuyentes de Hacienda, prácticamente había la mitad, o poco menos de la mitad. Entonces ellos decían, ¿cómo es que hay tantas sociedades y tan poquitos contribuyentes? Y entonces ahí Hacienda empezó a explicar que en nuestro país existía la práctica de tener activos en sociedades, que la casa, que el carro, etcétera, etcétera. Y la OCDE llamó la atención de que prestaran atención en ese sentido para evitar algún tipo de evasión fiscal
con esas sociedades. Y por eso es que nace la declaración de sociedades inactivas. Por eso es que Hacienda anda revisando constantemente si una persona o empresa no emite factura desde hace bastantes meses y se mantiene muy inactiva, bueno, lo dan de baja de oficio. Ellos andan trabajando en esa depuración de su registro de contribuyentes. Y este tema, que es importante, es uno de los cambios que se implementan en facturación electrónica, y es que tenemos la obligación ahora de colocar el código de actividad de nuestro cliente al momento de emitir una factura electrónica. Vean ustedes que dentro de la nueva normativa que se publicó se dice que se debe de indicar el código de la actividad económica inscrita del receptor a la cual corresponden los bienes o servicios que se le están facturando al receptor en caso de ser requerido para un crédito o un gasto deducible. Entonces, si yo voy a emitir factura electrónica, tengo que consignar cuál es el código de actividad que tiene mi cliente. ¿Qué busca Hacienda con eso? Bueno, empezar a identificar aquellas empresas que tienen una actividad inscrita en sus sistemas, pero que realmente en la materialidad, en la realidad, están ejecutando otro tipo de actividades. Vea que dice que se verificará que sea un código válido, es decir, que sea o que exista en el padrón del RUT, que es el Registro Único Tributario. Y dice, caso contrario, se rechazará el documento. Entonces, esto es importante porque si yo emito una factura a un cliente, yo quiero que esa factura no sea rechazada para que sea un documento válido y me paguen, ¿verdad? Dice que adicionalmente se verificará si se incluye un código diferente al inscrito en el RUT, en cuyo caso se realizará la advertencia correspondiente. Entonces, es un tema importante, es un tema que posiblemente, pues sí, nos va a llevar, va a tener una complejidad, ¿verdad? Al inicio, sobre todo cuando yo empiece a registrar esa información, pero también he escuchado de algunos proveedores de factura que están buscando a ver cómo hacer más eficiente este cumplimiento, ¿verdad? Que de pronto logren conectarse y jale la información y el documento, pues, de una vez tenga ya el código de actividad, pero es uno de esos temas que yo les decía al inicio, que hay que tener plena comunicación con mi proveedor de factura electrónica. ¿Para qué? Para que todos estos temas ya estén previstos y no sea hasta que ya esté encima el tema de facturación electrónica, digamos, en su obligatoriedad, cuando ya yo ya salga corriendo a intentar implementarlo. No, desde ya prácticamente tengo que ir haciendo pruebas para que esto esté debidamente satisfecho. Y de nuevo, la parte técnica más la parte de fondo es un trabajo en conjunto. Otro de los temas fundamentales es que, y posiblemente lo han visto en medios de prensa, donde el propio ministro, don Nogui Acosta, ha hecho manifestaciones en relación al tema del SIMPE móvil. Dentro de los códigos de medios de pago, se incluye ahora este código 06, que es SIMPE móvil. Se incluye ya como medio de pago el SIMPE móvil, es previsible y creo que la administración tributaria ha estado detrás de eso, de que en algún momento también la administración busque implementar algún tipo de retención en relación al simple móvil, tal cual ocurre, por ejemplo, cuando nos hacen pagos hoy en día con tarjeta. Recordemos, y nunca está de más recordarlo, que cuando nos hacen un pago con tarjeta, el cliente, Hacienda nos va a retener un 2% de impuesto sobre la renta y también nos va a retener el IVA, que dependiendo la actividad, dependiendo algunas circunstancias, la retención del IVA llega hasta el 6%. De 6 para abajo, siempre está fluctuando dependiendo distintos factores. ¿Qué ocurre con las retenciones? Que a veces como contribuyentes, y ese es un apunte importante para la mañana de hoy, tenemos saldos a favor por estas retenciones que me hace Hacienda y por no tener un estado de cuenta tributario a mano, no nos damos cuenta que tenemos estos saldos a favor. Entonces ya vamos a hablar de estados de cuenta, pero es muy importante que tengamos en cuenta que existen esas retenciones. Así también como cuando yo contrato con el Estado,
digamos que ustedes tengan algún tipo de venta con alguna entidad estatal, cuando a mí me hacen el pago, también me retienen un 2%. Entonces, todos esos pagos que me retienen, esos son saldos que eventualmente yo puedo tener a favor. Entonces, revisemos con eso y tengamos en cuenta que nuestro proveedor de factura electrónica ahora también tiene que contemplar el tema del SIMPE móvil como uno de los medios de pago que tienen que estar contemplados en estos temas de facturación electrónica. Cuidado con el impuesto de remesas al exterior. Esto es un tema muy importante porque igual yo creo que uno de las características del sector gasolinero, de los agremiados de la Cámara de Empresarios de Combustible, es que usualmente el empresario de combustible es un empresario también muy activo en otras áreas. Entonces, si bien es cierto, tal vez una estación de servicio no tenga pagos al exterior por algún servicio, puede ser que sí, puede ser que no, es importante tener en cuenta que la administración tributaria está implementando un cambio que puede ser muy importante en materia de este impuesto. El impuesto de remesas al exterior es ese impuesto que nos corresponde pagar cuando yo contrato un servicio, cuando ejecuto un pago hacia fuera de Costa Rica. Entonces, yo como pagador, cuando le realizo el pago al extranjero, le tengo que retener un impuesto. Al día de hoy, yo lo que hacía es declarar la retención en el D-103, que es la declaración de retenciones. ¿Qué ocurre ahora? Que la administración tributaria está ejecutando la obligatoriedad de confeccionar una factura electrónica de compra cuando yo contrato servicios del exterior. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes saben que eh, hoy en día, por ejemplo, si yo voy a, no sé, una sodita, una soda, y esa soda es del régimen de tributación simplificada, yo, tal vez ellos no tienen la obligatoriedad por la normativa de entregar una factura electrónica, pero me pueden entregar un comprobante y según la normativa, con ese comprobante yo me voy a mi empresa y elaboro la factura electrónica de compra, ¿verdad? Yo mismo me facturo en virtud de que esa empresa o esa sodita donde fui a comer no tenía la obligatoriedad de emitir factura electrónica. Ese era el supuesto, o digamos, eso era lo que existía hasta el día de hoy en materia de factura electrónica de compra. ¿Qué está diciendo Hacienda ahora? Que tenemos la obligación de que si contratamos un servicio del exterior, tenemos que hacer eh, factura electrónica de compra. Entonces, ¿qué van a hacer ellos con eso? Bueno, un control cruzado muy importante porque van a decir, ok, usted hizo una factura electrónica de compra por este servicio que contrató del exterior. Yo me fui a ver la declaración de retenciones y resulta que la retención que usted hizo no es la que corresponde en relación al servicio que contrató. ¿Por qué? Porque en materia de remesas al exterior, dependiendo el pago que yo hago hacia fuera de las fronteras de Costa Rica, así es la tarifa. Si yo lo que pago son intereses, porque suscribí un crédito con un banco del exterior, cada vez que yo pago esos intereses tengo que retener un 15%. Pero si yo lo que contrato son servicios profesionales, la tarifa es 25%. Entonces, ahora Hacienda, con factura electrónica de compra por servicios del exterior, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a tener un control absoluto en relación al pago del impuesto de remesas al exterior. Es un tema muy importante que, como indico, es valioso que ustedes lo tengan en cuenta la mañana de hoy. Otro de los temas que ha reactivado Hacienda y que publicó hace un par de meses, es la reactivación de la declaración de precios de transferencia. ¿Qué es esto? Y de nuevo, reitero, de precios de transferencia. Bueno, en el año 1995, este organismo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desarrolló toda una normativa de tasar o valuar las transacciones que hay
entre partes relacionadas. ¿Qué son partes relacionadas? Bueno, si yo tengo una empresa que es la estación de servicio y tengo otra empresa que es el transporte y tengo otra empresa que me da X servicio, esas empresas son relacionadas. Entonces, las transacciones que hace una con otra tienen que estar valuadas por un estudio de precios de transferencia. Aun si sean solo transacciones locales, no necesariamente tienen que ser transnacionales. Entonces nuestro país empezó a desarrollar desde el año 2003 que se emitió una directriz, la 2003, y de ahí para adelante se han ido emitiendo distintas normativas hasta que en el año 2019 se incluyó en la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 81, todo lo regulado a precios de transferencia. Entonces, ¿cómo está la normativa hoy en día? Si yo tengo transacciones entre partes relacionadas, como les decía, entre empresas hermanas, yo tengo que tener el estudio de precios, nada más que lo tengo, digamos, ahí en la oficina, yo lo tengo ahí guardadito y cuando Hacienda me lo pide, lo entrego. ¿Qué cambio está implementando este año la administración tributaria? Bueno, que está buscando que además de tener el estudio, yo le presente una declaración donde sintetice no solo quiénes son mis partes relacionadas, sino cuáles fueron las transacciones que realicé con ellas y a qué valor las tasé. ¿Por qué eso es importante? Porque obviamente si yo tengo una empresa que tal vez está teniendo mucho ingreso y tengo otra empresa hermana que le brinda servicios y tal vez esta empresa hermana está operando con pérdida, entonces yo digo, ah, mira, que la empresa que tiene pérdida le empiece a facturar este, más alto de lo que corresponde en mercado para que ésta se coma ese ingreso por medio de la pérdida y la otra que tiene mucho ingreso aumente su gasto deducible. Entonces, con precios de transferencia que hace la administración, revisar que las transacciones entre empresas hermanas no estén viciadas por ese tipo de cuestiones. La resolución donde la administración pide la presentación de esta declaración ya fue publicada en borrador para consulta pública, que es cuando Hacienda publica una resolución para que los contribuyentes y los abogados, los asesores, hagamos comentarios sobre el documento y ya después publican la resolución final. Como les indicaba, ahora mismo estamos en la fase de publicación de ese borrador, lo cual nos tiene que preocupar porque muy previsiblemente cuando Hacienda ya publica en borrador una resolución, es muy inminente que publique la resolución definitiva. Y lo que decía ese borrador, que eso es importante, es que una vez que se publique la resolución definitiva, el contribuyente va a contar con 6 meses para presentar la declaración relacionada a la información del año 2024, porque ese es otro tema importante. El estudio de precios de transferencia se hace anualmente. Entonces, es como una declaración que va a ir anualmente. Entonces, es importante si tenemos grupos empresariales que tienen transacciones entre empresas hermanas, prestémosle atención al tema porque vamos a ver, tal vez últimamente o en los últimos años, tal vez la gente decía o pensaba que no era obligatorio tener el estudio por el hecho que les decía eso, de que uno tenía el estudio y tenía que esperar que Hacienda me lo pidiera para entregarlo, pero ahora va a ser una declaración. Entonces esto digamos que torna el tema un poco más complejo, un poco más elaborado. Entonces, otro de los apuntes para presentar o para prestar atención en la mañana de hoy. Todo esto que hemos hablado, digamos, cambios y todo lo que he ido mencionando, se sintetiza o aterriza en este tema de Tribu CR. Tribu CR no es otra cosa más que el nombre que le ha dado Hacienda a los nuevos sistemas informáticos que va a ejecutar a nivel de tributación. Entonces, así como ha existido el ATV, digamos que esto vendría a sustituir plenamente el ATV. Ayer hubo una actividad del Ministerio de Hacienda donde se estaban conversando
os estaba mostrando un poco cómo son las formas. Para hablarlo muy sencillamente, es un nuevo sistema totalmente, es decir, tenemos que dejar de lado todo lo que conocíamos o sabíamos hasta el día de hoy. Ya eso digamos que queda en el pasado y entramos a una nueva era con este nuevo Tribu CR. Van a haber nuevas declaraciones. Eso es muy importante que ustedes lo sepan y que también a nivel de sus equipos de trabajo guarden algún tiempo este año para que puedan ellos, las personas que les toca elaborar las declaraciones o revisarlas, que tengan un espacio de capacitación porque son formularios nuevos y ustedes saben que siempre que hay un formulario nuevo, pues hay que empezar casi que de cero a saber que en qué casilla se coloca el crédito, el débito, en qué casilla se colocan los gastos deducibles, los gastos no deducibles, etcétera, etcétera. Tendría que haber un espacio de entendimiento. Hacienda obviamente va a circular en su momento borradores para que las personas ya empiecen a capacitarse. Los colegios profesionales van a jugar un papel importante aquí porque los colegios dan capacitaciones. Básicamente la persona en teoría va a ingresar al sistema y va a poder ver toda su situación tributaria en tiempo real. Eso incluye los estados de cuenta tributarios. Y aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Hoy en día ustedes saben que uno ingresa, por ejemplo, al TRAVI, que es el sistema de trámites virtuales, y solicita un estado de cuenta tributario. O uno puede ir a la administración a pedir un estado de cuenta tributario. Es un documento, digamos, que evidencia la antigüedad de los sistemas de Hacienda, ¿verdad? Porque hasta la tipología o la forma en la que se imprime da muestras de los sistemas que tenían las empresas hace tiempo, hace muchos años. Pero ese estado de cuenta, ¿qué es lo que me va a decir? Bueno, si yo tengo un saldo a favor de 100 millones de colones, ahí en el estado de cuenta va a salir el saldo a favor de 100 millones de colones. En teoría, en el nuevo sistema yo ingreso y veo eso en tiempo real. O sea, yo voy a ingresar, ya no tengo que hacer ningún trámite, sino que ingreso a mi perfil y ahí voy a ir revisando mi estado de cuenta. Eso es muy importante. Creo que es un cambio favorable para el contribuyente. ¿Qué es el asunto con esto? Yo creo que todos los que nos haya tocado a nivel empresarial algún tipo de cambio de sistema, sabemos que los cambios de sistema a veces originan problemas, ¿verdad? Que X información, no se migró adecuadamente, entonces se perdió X cantidad de información o que la cosa empieza a fallar. Entonces, piensen ustedes que Hacienda va a hacer un traslado de toda la información que tienen en el sistema actual, que de nuevo es un sistema viejo, y lo va a trasladar a un sistema nuevo. Eso puede acarrear algunos inconvenientes. Entonces, ¿cuál es un consejo muy importante que yo he estado dando a los clientes y en general a las personas con las que comparto charlas y demás? Pidamos estados de cuenta tributarios en estos días. Casi que yo me atrevería a decir que mensualmente o si se puede quincenalmente mejor. ¿Por qué? Porque esa va a ser la evidencia de que si yo tengo un saldo a favor de 100 millones, como decía, y se hace todo este cambio de Tribu CR y yo me meto al nuevo sistema y no me aparecen los 100 millones, que yo tengo que tener la capacidad de ir a explicarle a Hacienda que existían esos saltos y que por ende me los acredite. Si yo no tengo estados de cuenta recientes, es previsible que Hacienda me va a decir que haga algún tipo de elaboración probatoria, aportando todas las declaraciones anteriores, aportando información contable, pero ya de entrada, digamos, ya se me va a empezar a embarrialar la cancha, ¿verdad? Entonces, no, facilitémonos nosotros mismos. Entonces, empecemos a pedir estados de cuenta desde ya para que cuando Hacienda haga esta migración de sistemas, hagamos el cotejo y revisemos que todo esté en orden. En cuanto a la fecha en que entra en rigor esto, como les decía, todavía para la administración es incierto. Ellos pues, están muy enfocados en esa labor. Pero lamentablemente con Hacienda, pues el contribuyente, nosotros tenemos la desventaja de que ellos son los que tienen el poder de decir a partir de X fecha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, estas prácticas que le digo, irnos preparando, ir pidiendo estados de cuenta, estar atentos a cuando publiquen las declaraciones y empezar en un rol de entendimiento de los nuevos cumplimientos. Porque obviamente aquí no es voluntario, no.
De hecho, mucha gente dice que ¿por qué los impuestos son impuestos? Bueno, si no fueran impuestos, si fuera voluntario, pues hey, imagínense ustedes. Ellos ejecutan arbitrariamente, si se quiere, o en el uso de sus potestades. Esta fecha es la que entra y nos va a corresponder a todos entrar. Todavía no hay una claridad realmente. Yo creo que próximamente van a anunciar una fecha más certera, pero incluso en la actividad que, como les digo, hubo el día de ayer, tampoco es que está realmente totalmente claro, pero sí es verdad que tenemos que estarnos preparando. Un contexto para tomar en cuenta. Bueno, si ustedes analizan producto también del tipo de cambio y del comportamiento que ha tenido, dos motores de la economía nacional, como lo es el sector exportador, el sector turismo, han tenido afectación en relación a la apreciación del colón, porque sus ingresos son en dólares, pero sus gastos son en colones, y al apreciarse el colón, eso tiene un efecto financiero. Y entonces, si ustedes ven esta noticia, indicaba que los ingresos en el impuesto sobre la renta han decaído y que la recaudación del IVA no ha logrado compensar esa caída en la recaudación del impuesto de renta. Y si a eso le sumamos que el Estado, como sabemos, desde hace bastantes años viene en una circunstancia deficitaria desde el punto de vista fiscal y que cada vez son más las necesidades del Estado, y si a eso le añadimos que ya la reforma del año 2019, digamos que agotó un poco el espacio de implementar aumento de impuestos, obviamente la administración va a buscar aumentar su recaudación por la vía de qué? Del control tributario, por la vía de la fiscalización. Control tributario intensivo y control tributario extensivo que les mencionaba yo. Entonces, en los años siguientes, a partir del próximo, preveo yo, ya vamos a empezar a ver eso. Una administración notificando cada vez más a los contribuyentes, utilizando la información que tiene en su poder y que está más ordenada gracias a estos nuevos sistemas informáticos. Entonces, frente a eso, ¿qué debemos de hacer? Uno, lo que les mencionaba, pedir mensualmente ese estado de cuenta tributario para que tengamos claridad y que cuando se haga este cambio de sistema no enfrentemos ningún tipo de inconveniente. Dos, revisemos internamente nuestro cumplimiento tributario, hagamos auditorías preventivas para evitar que nos llegue a Hacienda y descubra la falencia. Es mejor que yo internamente revise, detecte que hay algún inconveniente y lo corrija sin tener que tener una contingencia tributaria o sin tener que tener un cobro tributario ya encima que obviamente nos llena de preocupaciones. Nuestra contabilidad debe de estar impecable. Es lo que les mencionaba, de que nuestra contabilidad tiene que soportar cualquier tipo de revisión, tiene que ser una contabilidad ordenada, actualizada, tiene que haber un sistema contable que me permita generar reportes lo más claros, eficientes posible. Tiene que ser una contabilidad que tenga la capacidad de dar respuestas. Que si alguien hace una pregunta, yo tengo la forma de responder. Y tener en cuenta que estamos en este cambio de paradigma. Realmente estamos viviendo años de cambios tributarios y quizá lo que a veces dábamos por sentado, pues ya no lo podemos dar por sentado. Pero afortunadamente vivimos en un mundo de información, entonces también la información está a mano y nunca está de más también, obviamente, asesorarse con profesionales que permitan atender las cosas correctamente. Dicho esto, así cierro mi intervención y quedo atento entonces a las preguntas que se hayan generado a nivel del chat, Angie. Gracias, Marcelo. María Fernanda Ureña nos dice que dónde pueden solicitar las capacitaciones para los formularios y a partir de cuándo. Ok, yo lo que le recomendaría es estar muy atenta a las redes sociales y a los perfiles del Ministerio de Hacienda, del Colegio de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Privados. Ahí puede encontrar información y también de mi parte, yo le estaré emitiendo
a la Cámara de Empresarios de Combustible una actualización en cuanto salga información. Yo se la paso a Angie para que la circule a todos los asociados. Perfecto. Luego dice, ¿cómo se hace un estudio de precios exactamente? Ok, un estudio de precios de transferencia es un análisis que se ejecuta por medio de bases de datos. Entonces, por ejemplo, mi firma, nosotros hemos contratado una base de datos y hay un equipo de trabajo que ellos empiezan a analizar, por ejemplo, que una empresa relacionada le da servicios de asesoría administrativa y financiera a otra. Entonces, uno ingresa a las bases de datos y analiza cuáles son los márgenes de utilidad que existe en relación a los servicios administrativos y financieros. Y entonces, utilizando comparables, digamos una buena porción de comparables, se arriba a un rango de utilidad, a un rango intercuartil se le llama. Entonces yo determino si la transacción que yo estoy analizando está dentro de márgenes de mercado o está fuera de los márgenes de mercado. Obviamente es un poco más sofisticado, esto es como una manera muy sintética de explicarlo, pero una vez que se hace todo el análisis de todas las transacciones, se emite un informe donde se sintetiza todo el análisis y se dice si está dentro del mercado o está fuera del mercado. Ok, luego dice, el combustible no tiene IVA, igual se tiene que hacer el recibo electrónico de pago. Si hay, bueno, vamos a ver, si hay una venta a crédito, a pesar de que yo tal vez no voy a ser contribuyente del IVA y digamos no tengo que diferir nada, eventualmente, para que haya un mayor cumplimiento y control tributario, puede ser que la administración obligue a también confeccionar ese recibo de pago. Porque si uno ve la norma, habla de que cuando se dan transacciones a crédito, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, a nivel tributario es mejor que sobre a que falte, ¿verdad? Entonces, si yo hago la factura electrónica y de paso también ahí en el sistema, de manera muy sencilla, si yo le doy, ojo con este ejemplo, Angie, si yo en la factura electrónica, en la forma de pago, en lugar de contado, habilito crédito, lo adecuado sería que el sistema de facturación electrónica automáticamente me genere el recibo electrónico de pago. ¿Para qué? Para cerrar el círculo, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería esa, que ojalá que sí, y que el sistema me permita casi que hacerlo automáticamente, para que no tenga que hacer dos veces la misma acción, ¿verdad? Ok, perfecto. Luego dice, buenos días, el estudio de precios de transferencia pierde importancia aquí considerando que los combustibles tienen precios regulados y por lo tanto fuera del manejo de las partes. Y otra consulta que dice, ¿el usar el recibo de pago es obligatorio o opcional? Ok, lo del recibo, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y lo de los combustibles, eso es correcto, sí, el combustible como tal tiene un precio regulado, digamos, es la distribución del combustible, está concesionado a los distribuidores en las estaciones de servicio, pero por ejemplo, si hay otro tipo de servicios, por eso yo mencionaba transporte, algún otro servicio, digamos, administrativo de alguna naturaleza, valdría la pena echarle un ojo para evitar caer en algún tipo de incumplimiento, sobre todo que la administración tributaria tiene registro de accionistas, entonces ya sabe quiénes son los beneficiarios finales de las empresas. Y con eso a su vez también tiene o sabe cuáles empresas son hermanas. Entonces, si hay factura electrónica, que ellos también lo tienen, entre dos empresas hermanas, a la de menos a ellos les puede dar por pedir la declaración de precios de transferencia o el estudio como tal, y si yo no lo tengo, entonces yo ya tengo que ir a explicar. Si lo que se vende es combustible, pues creo que esa explicación sería muy válida, que al final del día el combustible, no importa donde yo lo adquiera, sea en Punta Arenas, en Limón o en San José, el precio es regulado, siempre va a ser igual. Esa sería una explicación muy válida. Pero si hay otros componentes de servicios, es donde eventualmente yo podría tener alguna complicación. Luego nos dicen, el diferido es aplicable para las empresas, solo pequeñas y servicios profesionales. ¿Me pueden aclarar?
¿El qué? Perdón, Angie. El diferido. Empresas, ¿no? Aplica para micro y medianas empresas. Los que están excluidos expresamente son los grandes contribuyentes, pero no necesariamente solo para profesionales liberales. La norma habla de micro, pequeñas y medianas empresas. Ok, dice, buenos días, soy accionista de una empresa jurídica y mi esposo, empresa física, me vende productos. Hay que hacer el estudio de precios de transferencia. Eh, es que es lo que les mencionaba. Lamentablemente, la regulación en nuestro país es muy en otros países tiene un mínimo, digamos, como decir que transacciones de X millones para arriba sí tienen que tener el estudio y de X millones para abajo no deben de tenerlo. Entonces, eh, usualmente si tal vez es una operación muy pequeña, tal vez no valdría la pena en el sentido que puede ser un honorario alto y demás, pero si ya son bastantes transacciones y sobre todo tienen un peso importante dentro de las declaraciones de cada una, ya sea en una en el ingreso y en la otra del gasto, pues sí valdría un poco la pena por lo menos echarle un ojo, ¿verdad? Para ver que todo esté en orden. No sé si alguien tiene otra pregunta. Dice, buenos días, ¿qué entidad se encargó de hacer el estudio de precios de transferencia? ¿Qué entidad se encarga? Bueno, no existe una entidad, sino que cada empresa, cada contribuyente contrata los servicios profesionales. Es un servicio profesional, así como se contrata un contador, un asesor tributario, un abogado, se contrata un experto en precios de transferencia que le diga, por ejemplo, si tiene la necesidad de hacer el estudio y también que ejecute el estudio. Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra firma hacemos estudios de precios de transferencia para muchas empresas. Entonces, uno escoge con quién hacerlo. Eh, Hacienda tiene las actividades del contribuyente, entonces, ¿para qué las pide? ¿Qué se anota si el cliente tiene varias actividades inscritas? Esa es una excelente pregunta. Y si es verdad, Hacienda, digamos que lo que quiere es prácticamente utilizar a las empresas para que sean como sus auditores, ¿verdad? Y ver que eh, posiblemente lo que Hacienda está buscando es que si hay una empresa que recurrentemente compra combustible, por ejemplo, pero su actividad económica es algo que no tiene ningún tipo de relación con el transporte, por ejemplo. Entonces, que llame la atención decir, ¿por qué esta gente compra tanto combustible si su actividad no tiene nada que ver con la necesidad de estar comprando el mismo? Entonces, ahí es donde ya le caería a esa empresa para investigar un poco. Si tiene varias actividades, yo lo que presumo, porque no es como que Hacienda ha clarificado en esto, ¿verdad? Ellos lanzan los deberes, pero no explican los motivos. Pero yo supongo que con que uno consigne una de las actividades y coincida con la que la empresa, que es mi cliente, tiene en el registro tributario, el comprobante debe de funcionar perfectamente. Ok, en el chat no hay más consultas. No sé si alguno tiene alguna consulta que quiera abrir el micrófono o si no, seguimos con la segunda parte de la charla con Carolina Navarro. Y yo creo que estaríamos, Marcelo. Igual, señores, me han estado preguntando si grabé la sesión. La grabé como 5 minutos tarde, pero sí va a estar con acceso el link en el boletín mensual de este mes. Perfecto, perfecto. Igual, Angie, yo escribí ahí en el chat mi correo si alguien tiene alguna duda y a Angie yo le voy a pasar la presentación para que la comparta con todos ustedes y cualquier tema que surja ahí lo podemos ver con muchísimo gusto, Angie. Excelente, muchísimas gracias, Marcelo. Con muchísimo gusto, que tengan todos un excelente día y ha sido un placer. Muchas gracias, Marcelo. Señores, la segunda parte es con la señora Carolina Navarro. Ella nos va a hablar sobre las NIF S1 y S2. Carolina, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. ¿Puedes compartir pantalla? Claro que sí. Vamos a iniciar por acá. Vamos a darle nada más pantalla completa. Estamos viendo perfecto. Ok, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto por acá acompañarles. Y podrán preguntarse por qué en una sesión en donde estamos tratando temas tributarios, temas contables e información financiera, estrictamente vemos estas normas. Bueno. Les doy ya desde ya la noticia de que eh, en Costa Rica, igual que en el mundo entero, pues todas estas normas ya han sido aceptadas y por lo tanto, eh, pues a partir de ya podemos empezar a reportar no solamente información financiera como tal, sino información no financiera, como lo es el mundo de la sostenibilidad, ¿verdad? Toda la información de lo que nuestras empresas y nuestras organizaciones están aportando a la sociedad en temas ambientales, en temas sociales y en temas de gobernanza. Bueno, mi nombre es Carolina Navarro Boniche y soy la directora general de una empresa que se llama Gacela Sostenibilidad, donde nos enfocamos a ofrecer este tipo de servicios pues para que las empresas se vayan preparando desde ya, porque en los próximos años, no importa el giro de negocio, realmente todos, absolutamente todos podemos colaborar en este tema, porque pues para nadie es un secreto, ¿verdad? Que en Costa Rica ya estamos teniendo también situaciones un poco difíciles en temas de acceso al recurso hídrico y en temas también como lo es la disposición de los residuos sólidos y también en temas sociales que siempre han sido pues eh, toda una situación y un compromiso también que se requiere por parte de las organizaciones en este sentido. Vamos a entender un poco primero qué es la sostenibilidad y cómo se puede relacionar o no con las finanzas, qué son estas normas, algunas generalidades sobre ellas, qué se nos obliga y qué no se nos obliga a realizar, algunas fechas importantes y también cómo podemos iniciar este camino que se llama sostenibilidad y que pues vino para quedarse. Algunas recomendaciones para tener éxito en la implementación de estas normas y también pues los servicios que ofrecemos en materia de la empresa que represento. Bueno, ustedes son los expertos más bien en las normas NIF, realmente, que históricamente se han conocido como normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Pues son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el IASB. Entonces, la pregunta aquí es, ¿pero qué tiene que ver la sostenibilidad con las finanzas? Y quiero detenerme un momento nada más para decirles que muchas personas, sobre todo las personas que se dedican se han dedicado pues toda su carrera profesional o parte de ella a estudiar y a comprender y a ejecutar temas contables, pues he tenido la experiencia personal de comprender que muchos de ellos dicen, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no se relaciona, pero resulta ser que realmente sí se relaciona. Y tenemos un caso muy concreto que les quería traer. eh, Vamos a adelantarnos un momentito en la presentación para ver este caso. Mm, Creo que se me adelantó mucho muy bien. Quiero consultarles si ustedes, acá está. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver lo que pasó en el año 2023 con el Canal de Panamá, si alguno desea participar, pues puede hacerlo, si no, damos un pequeño resumen. Que se quedó sin agua. Exactamente, gracias. Gracias, María Cristina. Así fue. Básicamente, pues tuvimos una gran sequía ese año 2023 y afectó directamente el Canal de Panamá
por medio del cual muchísimas de las embarcaciones mundiales y las exportaciones e importaciones se dan a través de este medio, ustedes ya lo conocerán. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se tuvieron pérdidas de alrededor de 200 millones de dólares por esta situación de sequía. Entonces, la sequía va directamente relacionada con lo que conocemos como cambio climático, ¿verdad? Y va directamente relacionada con la eficiencia de los servicios a la hora de que nosotros estamos realizando tanto operaciones nacionales como operaciones internacionales. ¿Qué pasa? También con el tema de las lluvias en exceso en Costa Rica, y entonces vemos, por ejemplo, la Ruta 32 totalmente cerrada o colapsada. Entonces, eso también está generando pérdidas millonarias al país. Entonces, vemos como un tema meramente ambiental, de sequía, de pues condiciones climáticas, afecta directamente a las organizaciones y afecta directamente la eficiencia del servicio y por ende afecta la información financiera y contable que nosotros mismos estamos reportando dentro de la organización y que podría llevar a la quiebra a muchas organizaciones. Entonces, por esa razón es que los inversionistas a nivel mundial dijeron, hoy no, esto es un riesgo súper importante que tenemos que empezar a contemplar y no solo para un giro de negocio como tal, sino para todos. Todos necesitamos entender cómo puede afectar la situación ambiental y social que estamos viviendo en el contexto nacional y en el contexto internacional, cómo puede llegar a afectar las finanzas de una organización. Y entonces, pues a nivel internacional ya se le da el interés por parte de las grandes corporaciones, de las pues grandes también países desarrollados del mundo y toman la decisión en el año 2024 de sacar estas normas, NIF S1 y NIF S2, que pues vamos a ver una pincelada de ellas el día de hoy y pues cualquier otra consulta que tengan con muchísimo gusto la vamos a estar también aclarando. Entonces, bueno, a nivel nacional, en el año 2024 el Colegio de Contadores indicó que, o instó más bien a su aplicación y colocó fechas para que de manera obligatoria, pues ya ciertas entidades en Costa Rica lo tendrán que reportar. Entonces, van a tener que reportar sus estados financieros al final del año, ¿verdad? Y también, adicionalmente, sus informes de sostenibilidad que cumplan con estas normas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de todo esto es definir una uniformidad, una comparabilidad y una transparencia en los estados financieros. Entonces, bueno, esto es un cambio realmente importante que vamos a estar viviendo, o ya estamos viviendo a partir del año anterior, pero en este año 2025 ya es el primer año en el que muchas organizaciones a nivel internacional ya voluntariamente han empezado a reportar y hemos visto resultados en los que, pues, también es información que se le llama no solamente no financiera, sino información financiera sostenible. Ese es un nuevo término al que también pues tenemos que ponerle atención, lo que sería la información financiera sostenible que debemos empezar a reportar. Y como les mencionaba desde el principio, incorpora aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos de gobernanza también, que afectan las perspectivas de las empresas. Entonces, en temas de divulgación, se van a tener que divulgar, esa información va a ser accesible para cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podría llegar a tener acceso, por ejemplo, digamos que, pues empresas que vendan algún tipo de producto de maquillaje y yo como consumidora quiero llegar a entender qué aporte dan esas empresas a la sostenibilidad. Pues entonces yo voy a poder accesar la información y decir, me gusta más esta empresa que esta otra y entonces por eso voy a adquirir este producto y este no, ¿verdad? O por ejemplo, las grandes corporaciones con pymes también van a poder decir, bueno, esta pyme me da cierto servicio, yo necesito entender como gran empresa, necesito entender esta pyme qué está realizando en temas de sostenibilidad. Y sí, pues en este momento no les recomiendo para nada que cuando, si, digamos, si tienen algún cliente, si ustedes son pymes y tienen algún cliente que ya es considerado como empresa
grande en Costa Rica por el Ministerio de Hacienda y les tocan la puerta y les preguntan que qué están haciendo en temas de sostenibilidad, nunca dejen esa pregunta sin responder. ¿Ok? Prepárense porque esa pregunta, si no se las han hecho, se las van a realizar. Y lo mejor es que ya ustedes estén realizando algo en esta materia, porque pues si no, ahí es donde pues vendrá la competencia y esta información, básicamente las empresas y las organizaciones que cumplan con esta información son las empresas que van a poder mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Porque las grandes empresas no van a asumir un riesgo relacionado con temas ambientales por desconocimiento de las empresas o las pymes con las que están trabajando a nivel nacional o a nivel internacional, que es información realmente que se debe divulgar. Entonces, estas empresas grandes también van a estarla solicitando a las pymes y vamos a tener, como decir, un dominó, ¿verdad? En materia de información financiera sostenible. ¿Ok? Es información también que es complementaria. Entonces, estas normas se desarrollaron para usarse conjuntamente con cualquier requisito de contabilidad. ¿Ok? Eso es súper importante. Es aplicable porque pues son obligatorias en más de 140 jurisdicciones a nivel internacional y pues es también lo que se necesita en este sentido, o lo que se quiere es crear una base de información global y entender cuáles son las empresas, las organizaciones que sí están comprometidas con su comunidad, con sus aspectos ambientales también y con los aspectos de gobernanza. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a obtener es información uniforme, comparable, transparente y verificable. Así como los estados financieros son verificables, así también vamos a poder verificar em, toda esta información de sostenibilidad. Y es curioso porque cuando estamos dentro de una organización, dentro de una empresa, tratando temas ambientales y tratando temas sociales, nos damos cuenta que casi siempre la información la tienen los departamentos financieros. Porque, por ejemplo, para poder entender cuánto consumo de agua tiene una organización, pues ahí están en los recibos, ¿verdad? Está en la información financiera. Entonces, por eso es que va directamente ligado. El objetivo principal de estas normas también es la toma de decisiones. Un inversionista podría decir, con base en la información financiera sostenible, es decir, yo como inversionista estoy dispuesto a colocar mi dinero en esta organización porque tiene sus aspectos de sostenibilidad bien gestionados y alguna otra que no los tenga, pues el inversionista podría llegar y decir, no me arriesgo, ¿verdad? Porque puede ser que pierda mi capital por una situación ambiental o una situación de un escándalo social, etcétera. Los reguladores también, ¿verdad? Van a tener acceso a esta información. Entonces ya los reguladores pueden decir, mira, ¿por qué esta empresa tiene una actividad que se supone que requiere una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, y realmente no la tiene? ¿Verdad? Entonces un regulador puede llegar a, con base a esta información que vamos a estar revelando, pues ellos también tendrán sus tomas de decisiones y la aplicación de la regulación ambiental y la regulación social en el país, pues va a ser un poco más transparente y expedita. Los consumidores, como les mencionaba, también. Los consumidores van a poder tener acceso a esta información y entonces determinar quiero visitar este lugar porque me da un servicio donde me certifican que pues están comprometidos con estos aspectos y tal vez los que no, entonces pues se consideraría una pérdida de reputación y una posible pérdida también de clientela. Y cualquier otro interesado, universidades y demás, pues también van a poder tener acceso a esta información para investigación y para otras necesidades que se tienen en esta materia. Les comento también que estas nuevas normas marcan un precedente. A partir de ahora, los inversionistas, reguladores y demás en general esperarán mayor calidad y rigurosidad por parte de las empresas en las declaraciones de su gestión financiera sostenible. Y además, esta será una variable de evaluación.
Los inversionistas ya no solo prestarán atención a los estados financieros de una compañía, sino también a su divulgación y a sus metas, eh, que por las siglas se le dice ASG o ESG, ¿verdad? De Ambiente, Sociedad y Gobernanza. Entonces, bueno, vámonos al detalle un poco de los requerimientos generales de la información financiera que está relacionada con la sostenibilidad. Entonces, básicamente, esta norma lo que pide o lo que indica o lo que establece son requerimientos o requisitos generales con respecto a temas de sostenibilidad que las empresas deben divulgar. Entonces, ahí están todos los debes, ¿verdad? Tiene que, la obligación debe de divulgar cierta información y sobre todo está relacionada con riesgos y oportunidades, ¿verdad? Que en temas de sostenibilidad podrían afectar el rendimiento financiero, el flujo de efectivo, el acceso a financiamiento o costos de capital a corto, mediano, largo plazo de una compañía. Además de esto, pues tendríamos que estar revelando información útil para los usuarios principales porque la capacidad de una entidad para generar flujos de efectivo a corto, medio y largo plazo está inseparablemente ligada a las interacciones entre la entidad y sus partes interesadas, la sociedad, la economía y el entorno natural a lo largo de la cadena de valor de una entidad. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que tener es una estrategia, un proceso, un control, un procedimiento relacionado con la parte de gobernanza, una estrategia también para gestionar todos los riesgos y las oportunidades en materia de sostenibilidad. Y esa gestión de riesgos tiene que ir evaluada, priorizada, supervisada. Y además de eso, tenemos que tener objetivos claros, metas claras y métricas. Eso es muy importante, ¿verdad? Para poder entender cuál es la mejora continua y el rendimiento de la información que estamos reportando, porque se va a tener que reportar año con año, ¿verdad? Eso sería la NIF S1, que tiene que ver con el tema como un poco más general de sostenibilidad. Y ahora bien, la NIF S2, pues tiene que ver específicamente con la parte del cambio climático. Entonces, es muy similar a la S1, sin embargo, es directamente relacionada con el cambio climático. Entonces, requisitos específicos que las empresas deben divulgar, cuáles son los riesgos y oportunidades que están relacionados directamente con el cambio climático, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una sequía? ¿Qué pasa si tenemos más bien lluvias eh, y que nos podrían afectar en algo el servicio que brindamos? ¿Ok? Y también el alcance debe ser razonable y la utilidad también, la información que estamos reportando debe ser directamente relacionada con nuestro giro de negocio. En relación a las métricas y los objetivos, también debemos de reportar, por ejemplo, los inventarios. Hay algo que se llama el inventario de gases de efecto invernadero y nos estarían solicitando reportarlo. Entonces, eso sí, todos los requisitos de riesgos evaluados, priorizados, supervisados y demás, también es muy importante que los consideremos dentro de esto, pero específicamente para la parte de cambio climático. Muy bien, vamos a continuar por acá. Bueno, esta parte ya lo vimos. Y tres puntos claves, ¿verdad? Que vienen de la experiencia del Canal de Panamá fueron que, como les mencionaba, se dieron pérdidas millonarias de $200 millones aproximadamente. El tiempo de espera para pasar por el Canal de Panamá pues fue 3 veces más de lo normal y también si se excedían los límites de peso, entonces teníamos que empezar a pagar impuestos nuevos, que eso pues nunca se había visto en esa situación, ¿verdad? De que por una situación de cambio climático específicamente se tuviera pues que incurrir en un gasto adicional, incurrir en pérdidas de producto y también pues pérdidas millonarias, como les acabo de comentar. Entonces, bueno, en el año 2023, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica adopta las normas internacionales de información financiera relacionadas con la sostenibilidad y, para hacerles así un resumen, ¿verdad?, de lo que indica por acá este documento, pues
lo que indica es la justificación, por qué se están aportando. En la presentación pasada veíamos cómo la OCDE también ha influido mucho en los cambios tributarios que vienen por parte de Hacienda, pero también la OCDE ha influido también en este tema de empezar a incorporar esta información financiera sostenible. Y la resolución, pues, es la de adoptar estas normas NIF S1 y S2 que entraron en vigencia a partir el 1 de enero del año 2024, pero que, como dice por acá, se estipula de manera prioritaria la aplicación para ciertas empresas. Entonces, vamos a verlo por acá en específico. Ok, empresas con obligación pública de rendir cuentas supervisadas y reguladas por el CONACYF deben reportar en el año 2026 la información del cierre fiscal al 31 de diciembre del 2025. Entonces, estamos hablando de este mismo año, sin embargo, los bancos y demás solicitaron una prórroga a este cierre y están esperando la resolución para ver si les permiten empezar a reportar en el año 2027, porque muchos de ellos no estaban preparados, eh, porque no es solo reportar, ¿verdad? Esta información, sino que así como ustedes y yo sabemos que en los estados financieros no podemos llegar a colocar la información que queramos, ¿verdad? Eh, Igualmente, en esta información financiera sostenible debemos de tener muchísimo cuidado con lo que estamos reportando, ¿verdad? Porque por esa información, pues, se podría venir abajo una estrategia entera de una empresa. Después, empresas catalogadas como grandes contribuyentes ante la administración tributaria reportarán en el 2027 la información del cierre fiscal al 31 de diciembre del 2026. Entonces, si ustedes ven, pues estas empresas que estén catalogadas como grandes contribuyentes ante la administración tributaria, es sumamente importante que inicien la estrategia en enero del 2026. O sea, estamos a la vuelta de la esquina, literalmente, ¿verdad? Porque deben reportar, pues ya en el año 2027. Muy bien. Otras entidades fuera de las categorías mencionadas en estos dos apartados pueden adoptar las normas internacionales de información financiera relacionada con la sostenibilidad en el periodo que la administración de la entidad considere conveniente, o sea que pues las que estén dentro perdón, fuera de estas, de la categorización de grandes contribuyentes o que no estén supervisados directamente por el CONACYF, entonces pues de manera voluntaria lo pueden realizar. Para las entidades que apliquen estas normas, por ejemplo, para específicamente las pymes, menciona por acá, no es obligatorio hasta que la norma lo requiera o determine de manera obligatoria, pero sí se contempla que para pymes va a llegar a ser obligatoria esta información, ¿verdad? Es muy importante que desde ya tengamos a mano esto. ¿Por qué? Porque como les mencionaba anteriormente, no solo ya después que va a ser obligatorio, sino que como a las grandes empresas ya se les está acercando la hora de reportar obligatoriamente, entonces ellas a su vez, la norma exige, dentro de la norma se exige que sus proveedores, que vayan a sus proveedores y consulten, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ellos con toda esta información que tienen que reportar? Y entonces ellos, ahí es donde dentro de la información financiera sostenible van a tener que indicar cuáles proveedores de ellos, por lo menos por giro de negocio, están colaborando con ellos y van encaminados en esta ruta de la sostenibilidad. Entonces, bueno, ¿cómo iniciar este camino? Es muy importante que se reúna un equipo de liderazgo dentro de la organización, al menos 2 personas, ¿verdad? Si no conocemos realmente cómo está el mundo de la sostenibilidad en este momento en el país o a nivel internacional, yo les diría que buscáramos una capacitación, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en este momento, pero ya un poco más específica para la situación y el lugar donde ustedes se ubican y se busque la asesoría necesaria y que se planifique también con tiempo, ¿verdad? Es muy importante no dejar todo para última hora, como lo veíamos también en la presentación pasada. Que ese también fue un aspecto muy relevante, ¿verdad? Que no dejemos todo para última hora igualmente, ¿verdad? La información financiera sostenible es algo que se tiene que planificar,
porque no se puede hacer de la noche a la mañana, es algo que requiere estudio, diagnósticos y se requiere una estrategia para que podamos realmente abarcar todo lo que se requiere. Realmente es un sistema de gestión, ¿verdad? No solamente es un reporte anual y tampoco se debe considerar como acciones desarticuladas y sin fundamento. Esto es sumamente importante. Involucra a toda la organización como tal, por lo cual no se le debe asignar a una sola persona o a un solo departamento, sino que todos, ¿verdad? Debemos estar involucrados porque ¿quién no necesitó agua el día de hoy? Desde que amanece, ¿verdad? Ya todos estamos necesitando de los recursos naturales. Entonces, igualmente, dentro de la organización dependemos de los recursos naturales y por ende toda la organización debería estar involucrada. Y número tres, pues también es importante buscar profesionales en sostenibilidad para evitar errores de divulgación que podrían pues afectar eh, el ejercicio de nuestra organización. Entonces, bueno, nosotros como empresa brindamos este tipo de servicios en sostenibilidad y nuestro lema es trabajemos juntos por un desarrollo sostenible. La empresa Gacela o significa lo siguiente, o el nombre Gacela que lleva la empresa significa gobernanza y gestión ambiental colaborativa, donde ahí incluimos toda la variable social, educativa, porque sabemos que este mundo va a ser nuevo para muchas personas y queremos generar proyectos que sean localizados y accesibles también en términos geográficos y en términos económicos para todas las organizaciones. En materia de NIF S1 y S2, brindamos los servicios de asesoría, capacitación, seguimiento y confeccionamos también los informes de divulgación con profesionales en el campo con más de 10 años de experiencia. Vean, yo les doy la experiencia de muchas pymes también en este caso que nos han tocado la puerta y, por ejemplo, con un bajo presupuesto realmente, hemos podido realizar todo el proyecto eh, y mantenerlo a lo largo del tiempo. Y ellos han podido también satisfacer las necesidades de sus clientes en esta materia para, pues, dentro del plan de continuidad de negocio de ellos, que esto no sea un riesgo, ¿verdad? Sino que sea una oportunidad que más bien impulse la organización y la empresa para posicionarse mejor en el mercado. Entonces, nosotros ofrecemos diferentes tipos de planes y, pues, mi presentación realmente era un poco corta, era un pincelazo. Y por acá tienen el correo electrónico, el sitio web y el teléfono en caso de que quieran consultar algo más o tengan alguna otra necesidad, con muchísimo gusto. Un consejo que les doy es, por ejemplo, en Costa Rica existe lo que es la bandera azul ecológica, ¿verdad? Y pues es un programa que no requiere auditorías externas, por ejemplo, entonces no tenemos que pagar la auditoría externa, sino que simplemente tenemos que cumplir con ciertos requisitos y a través de pues obtener esa certificación ya podemos tener algún tipo de respaldo para nuestra empresa, para nuestra organización, eh, que sería realmente importante que iniciemos con este trámite desde ya. Entonces, muchísimas gracias y si tienen alguna duda, alguna consulta, con muchísimo gusto. Hola Carolina, solo Ujú. tenemos una duda en el chat que dice, buenos días, recién estamos trabajando en un sistema de vertidos para la estación. ¿Cómo podría reflejar eso en la información financiera? Se adjunta en las notas. Muy bien, sí, lo pueden adjuntar en las notas, lo pueden adjuntar también como un informe por separado también a la hora de integrar toda la información financiera, ¿verdad? Un informe que indique que es parte de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Entonces se puede realizar de las dos maneras. No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿Alguno tiene alguna otra consulta para Carolina? Creo que no, Carolina, estaríamos. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Pues
Un gusto estar por acá con ustedes acompañándolos y que pasen un excelente día. Buenos días, disculpa, es que no encontré Sí. la monita. Ah, ok. Diego, te escuchamos, Diego. Gracias. Una pregunta, digamos, bueno, en base a la consulta que hizo Mónica, no sé si, digamos, a nivel contable, yo puedo tener, digamos, una partida específica dentro de las cuentas que sea gestión ambiental o Sí, bueno, más que todo así como para que me abarque, digamos, todos los rubros que incurre la estación, como por ejemplo el canon de vertidos que se paga anualmente, cualquier por ejemplo, el pago de los reporte operacional, el pago de los planes de gestión ambiental, del plan de emergencia, de todo esto, como plasmarlo ahí en una cuenta en el estado de resultados donde yo pueda verificar que esa cuenta corresponde a todos esos trámites y de igual manera, tal vez, como decías, hacer como un informe adicional donde se especifica toda esa parte. exactamente. Esa sería la mejor forma de reportarlo tanto en la parte financiera, ¿verdad? Con partidas específicas, las cuales pueden ser una sola, ¿verdad? O puede ir desglosado como ustedes lo prefieran, y complementar, eso sí, con el informe, ¿verdad? Para poder ya visualizar la información como tal y los resultados de la inversión que se está realizando en temas ambientales y sociales y de gobernanza. Muy importante que visualicemos la sostenibilidad no como un gasto, porque muchas veces lo hemos visualizado como un gasto en que incurre la organización solamente, sino que yo no lo visualizaría como un gasto, sino como una inversión, ¿verdad? También una inversión en reputación, una inversión en estabilidad, una inversión en gestión de riesgos y en gestión de oportunidades. Ok, gracias. Para servir. Perfecto, Diego. ¿Alguna otra consulta? Yo creo que estaríamos, señores. Muchas gracias por asistir a esta capacitación.